Jivananda, biografía de un sabio moderno, capítulo 10, perfección integral, libertad religiosa. La filosofía y las enseñanzas de Swami Jivananda procedían directamente de su vida. Su vida fue su enseñanza fue su vida. No contradijo la tradición ortodoxa. Habló pocas veces, pero escribió mucho, y sus escritos transmitían en su mayor parte la tradición. A medida que transmitía la tradición, infundía su propio genio en ella, especialmente en el sentido que las partes más difíciles aparecieran como sencillas y que las verdades aborrecidas pareciesen atractivas. Tanto en su vida como en su enseñanza había un gran sentido del humor y de la simpleza. Swamiji era un Vedantín no dual que pertenecía a lo que se conoce como el culto Advaita o monismo. Creer en Dios no es parte fundamental de la doctrina Advaita. La doctrina no dual implica la ausencia total de toda dualidad. El monismo dice: hay un único uno, Dios, siendo omnipresente, está en todos lados. Cuando se escucha esta doctrina, la cuestión obvia que surge en la mente es: entonces, ¿por qué quieres adorar a Dios en un templo, en una iglesia o en una sinagoga? ¿Por qué no lo adoras en cualquier lado? El problema radica en que cuando tú miras este papel, lo ves como papel y no como Dios, ya que la mente está tan limitada que no es capaz de sacarse de encima este condicionamiento. Concretamente, Swamiji tenía una actitud por demás interesante y destacable que se reflejaba en su vida diaria. Era una combinación extraordinaria y hermosa de Bhakti Jnana. Si le pasaba algo bueno, decía: es la gracia de Dios. Si hacía un milagro, decía: todo es la gracia de Dios. Esa es la actitud Bhakti. Si sus piernas le molestaban o si le acontecía alguna desgracia, decía: todas estas cosas no existen. Esa es la actitud del ñani. En cuanto a Bhakta, adhería a ciertas reglas y códigos tanto como podía. Por ejemplo, festejaba algunos festivales y en esas ocasiones daba la sensación de ser un brahmin extremadamente ortodoxo. La manera en que se bañaba, se vestía y se ponía el tilak en la frente daban la impresión de que era alguien que adhería fielmente a esas reglas y normas. Aún así, él no decía que era un bhakta y que, como consecuencia de ello, no estudiaba Vedanta ni meditaba. Prefería una combinación yógica integral y no un aspecto único. Tanto el bhakta como el monista, ambos, negando un aspecto del yoga, quedaban atrapados en la misma ilusión del ego. Swamiji nunca criticó ninguna actitud. Ese era su genio. Él intentaba incluir todo esto sabiendo que en un momento determinado, para una persona de cierto temperamento, todo es esencial. Sabía que todos estos son etapas que conducen a la misma meta y que si alguna vez adorando una imagen reconoces o tocas tu alma, estás sentenciado a darte cuenta que aquello que adoras en esa imagen también está en ti. Como está escrito en los Upanishads, eso que brilla en el sol
también brilla en mí. Su genio fue mezclar todas estas doctrinas aparentemente contradictorias. Cuando Swamiji llegó a Rishikesh, había dos campos totalmente opuestos. Uno de ellos decía: olvida toda tu Vedanta, tu indagación y meditación. Tener la visión de Dios es la meta más elevada. Para lograr esto, debes adorar una imagen. El otro sector llamaba a estos idólatras, hombres no aptos para la meditación y que no comprendían la filosofía sublime de los Upanishads. Swamiji acercó ambas partes, y esto fue hecho de una manera hermosa y sutil. Nunca se peleó con nadie. Si alguien decía, Dios está en esa imagen, él estaba de acuerdo inmediatamente y le decía, ven, construye un pequeño altar para tu imagen, adóralo allí. Después otro decía, yo no creo en todo esto, Swamiji. Yo puedo elevar mi conciencia hasta el séptimo plano. Swamiji nunca discutía con ellos. Él estaba preparado para comprender y no condenaba ni a los fanáticos, ya que el fanático ve algo, pero no está lo suficientemente maduro como para ver que la imagen no es el cuadro completo. Se le debía permitir madurar a su debido tiempo. Por ello Swamiji se postraba y así satisfacía hasta a los fanáticos. Swamiji no se preocupó nunca respecto a cuál era la fe religiosa o la creencia de cada cual. Nunca interfirió con eso, ni sugirió que alguna religión era verdadera y otra falsa, que una era superior y la otra inferior. Para él, una religión era tan sagrada como otra, un nombre del Señor tan auténtico como otro. En su ashram vivían como una familia, aprisionados por su amor, hindúes y musulmanes, cristianos y judíos, parsis y budistas. En los primeros días de la institución, Swamiji detectó señales de separatismo entre algunos de los hindúes ortodoxos residentes. Mediante el poder de su ejemplo personal, puso las cosas en su lugar rápidamente. Una vez, en 1938, llevó a un amigo cristiano al comedor del ashram. Los hindúes que estaban allí dejaron de comer, se levantaron y se fueron en mitad de la comida. Al escuchar esto, Swamiji llevó al cristiano dentro de la cocina, desplegó un mantel para que se sentase y le sirvió la comida con sus manos. En definitiva, la religión es una aventura entre Dios y vos. A Swamiji no le interesaba imponer a los demás sus doctrinas, creencias, fe o ni siquiera su realización. Estaba ansioso por escuchar a todos, e incluso a quien tuviese un punto de vista diametralmente opuesto a los suyos. Uno de sus dichos más famosos era: rompan las barreras que separan al hombre del hombre. Dijo esto cientos de veces. En cada ocasión en la que hablaba decía: en tanto haya un sentimiento de que eres total y completamente distinto de los demás, sea porque eres un hindú y él es un cristiano, o porque tú eres un indio y él es un europeo, o por cualquier otra razón, el peligro del odio y la destrucción también estarán allí. Comprendan que son seres humanos. Entre los hindúes hay algunos cultos que son más importantes. Del mismo modo en que los cristianos se subdividen entre católicos, protestantes, adventistas del séptimo día, etc., los hindúes pueden ser Vaishnavas,
quienes consideran a Vishnu como Dios, y los Saivitis, para los que Shiva es Dios. Algunos de ellos son tan fanáticos que no van al mismo lugar al que van los otros. Un Saiviti de esta clase no entre a tu casa si tú tienes una imagen de Krishna en ella, tal como quizás un judío muy ortodoxo no entre a un lugar donde haya un ídolo. En cierta ocasión, llegó al ashram un swami que pertenecía a la orden de los Saivitis. El día antes de su llegada, Swami Shivananda dijo: «Mañana llega el Swami. Asegúrense que en la sala de oración no haya imágenes de Rama o de Krishna. Pongan allí la imagen de Shiva. Canten solamente Chai Ganesha, Chai Ganesha, Chai Ganesha Pahiman, Tri Ganesha, Tri Ganesha, Tri Ganesha Rakshaman». Pueden repetir un par de veces Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, pero no Hare Rama, Hare Krishna. Un musulmán muy devoto e instruido acostumbraba venir al ashram. Como musulmán ortodoxo no hacía ciertas cosas, mientras que otras cosas tenía que hacerlas. Swamiji instruía a sus discípulos de esa manera. Él hará namaz, oración musulmana. Ahora, por lo tanto, por favor, no lo molesten. Esto no le gusta, no le den. A él le gusta esto, que lo tenga. Pongan una manta para orar en su habitación. Swamiji tenía un gran respeto por las prácticas religiosas de otras personas. El mismo Swamiji tenía fe en todo esto, pero él practicaba lo que él quería. Él adoptó su propio modo de vivir, imperturbable ante lo que dijesen los demás. No discutía con nadie, no forzaba a nadie a ir en contra de su propia conciencia. En el ashram, sus propios discípulos sostenían doctrinas y puntos de vista ampliamente divergentes, mas él los amaba y respetaba a todos. Esta parece ser la esencia de haber comprendido que Dios es omnipresente, no la palabra ni el concepto, sino el darse cuenta de la omnipresencia de Dios. Esta realización vivió como Swami Shivananda.